¿Cómo pudo un buque de guerra a más de 100 kilómetros de la línea del frente ucraniana, que se creía en un puerto seguro, perder toda su capacidad de ataque en menos de 7 minutos? Esta pregunta no solo sacudió al Estado Mayor ruso, sino también las convicciones estratégicas de la flota del Mar Negro. Porque lo que ocurrió en las primeras horas de la mañana del 28 de agosto de 2025 en la base naval rusa de Temriuk marca más que una simple pérdida táctica. Reveló un problema estructural en la planificación militar rusa en el Mar de Azov. Exactamente a las 3:20 de la mañana, el Bayen M, un moderno buque de guerra de misiles de la flota rusa, estaba amarrado de forma segura en el muelle número 2. El valor de este barco, según James Defense Weekly, ascendía a casi $80 millones. El Bayen M acababa de completar una misión de ataque calibre y se encontraba en modo de revisión, reabastecimiento, activación del sistema de enfriamiento, recarga de 8 nuevos misiles de crucero calibre NK, cada uno con un alcance de más de 1.500 kilómetros y un precio unitario de más de $1 millón. Una sola salva podría haber alcanzado cualquier gran ciudad de Ucrania, desde Lviv hasta Kiev. Sin embargo, en lugar de un estado de alerta, reinaba la tranquilidad en la cubierta del Bayen M. Los oficiales levantaban copas de vodka para brindar solemnemente. Las tripulaciones dormitaban en las estaciones de control. ¿Lo que no sabían? A solo 10 kilómetros de distancia, un barco pesquero aparentemente inofensivo se movía silenciosamente a través de las oscuras aguas. A bordo, 2 soldados de élite del 73º Centro Naval de Ucrania, disfrazados de pescadores rusos con chaquetas y gorros de pesca. En la bodega de popa, donde normalmente se transportan cajas de arenques o calamares, se escondían 2 drones suicidas FPV tipo Beaver, equipados con ojivas perforantes, óptica de visión nocturna y navegación autónoma completamente independiente del GPS. Según Defense Express Ukraine, se trataba de un modelo modificado con estabilidad de vuelo optimizada a un perfil de altitud extremadamente bajo, desarrollado específicamente para ataques por debajo del umbral del radar de los sensores rusos de corto alcance. El barco no era simplemente un medio de transporte camuflado. Era la plataforma de lanzamiento móvil para uno de los ataques preventivos más audaces de Ucrania en esta guerra. El momento no fue elegido al azar. Los sistemas de defensa aérea rusos en el puerto de Temriuk, incluyendo un Pantsir S-1 y 2 estaciones de radar Podlet K-1, supuestamente debían garantizar que ningún objeto volador no identificado entrara sin ser detectado. Pero la inteligencia ucraniana había apostado precisamente por esta arrogancia. Según informes de la revista militar británica Forces.net, se utilizó específicamente la zona ciega de la cobertura del radar, una capa de agua de unos 2 metros de profundidad justo por encima de la superficie del mar, que los sistemas de búsqueda de los Modern Solid State Stealth Radar no detectan. Temriuk 3K A las 3:27, simplemente solo no 7 registraban. minutos antes del impacto, el barco se encontraba en la periferia exterior de la zona de defensa. Los soldados revelaron los 2 drones, activaron sus sistemas de navegación autónoma, desbloquearon los seguros y se colocaron en posición de lanzamiento. Uno de los drones, nombre en clave Chrome, fue programado para destruir directamente el domo del radar. El otro, Bit Plata, que significa venganza en alemán, apuntaba al lanzador de misiles vertical en el centro de la cubierta del barco. El objetivo era claro: eliminar los ojos y el corazón del buque de guerra en un doble ataque. Pero ¿por qué el Bayen M era de una importancia tan central para la estrategia rusa en la región de Azov y qué desencadenaría su pérdida? La elección del puerto de Temriuk para la recarga del Bayen era estratégicamente comprensible desde el punto de vista ruso. El puerto interior se encuentra a más de 100 kilómetros de la línea del frente, enclavado en el mar de Azov, controlado por Rusia, rodeado de su propia vigilancia aérea y marítima. Para el Kremlin, Temriuk era considerada una fortaleza inexpugnable hasta hace unos días, un refugio seguro para el mantenimiento, el reabastecimiento y la peligrosa recarga de los temidos misiles de crucero calibre. Pero precisamente, esta sensación de seguridad se convirtió en su perdición. Según Reuters, edición del 29 de agosto de 2025, el Bayen M había participado apenas 2 días antes en un ataque contra la infraestructura energética en la región de Poltava. 2 subestaciones ucranianas habían sido destruidas. Para el liderazgo ucraniano, estaba claro que este barco volvería a atacar pronto. Pero esta vez decidieron no esperar.
Ya en junio, la inteligencia de defensa de Ucrania había preparado varias operaciones marítimas para atacar precisamente este tipo de objetivos. Los barcos furtivos, equipados con drones FPV, eran el arma central. Sin embargo, la operación en el caso del Bayern M fue particularmente delicada, ya que según Lord James Defense Weekly, el puerto de Tamriuk estaba protegido adicionalmente por un sistema de interferencia móvil que perturbaba las señales GPS, por lo que los drones dependían exclusivamente de sistemas de navegación inercial y sensores infrarrojos. Entre las 3:27 y las 3:30, ambos drones se movieron a alta velocidad y a una altitud de vuelo extremadamente baja sobre el agua oscura. La distancia a la superficie del agua era de poco más de 2 metros, demasiado poco para ser detectados de forma fiable por los radares. Uno de los drones fue monitoreado remotamente por el Comando Especial GEU desde un búnker cerca de Zaporizhia. Ahí, un operador miraba fijamente una pantalla FPV en blanco y negro en completa oscuridad. Lo que veía no dejaba lugar a errores. El domo del radar iluminado del Bayern M a solo segundos de distancia. El primer dron, ROM, fue programado para impactar directamente el mástil de antena central, responsable de toda la sensorización del barco. Su trayectoria de vuelo era intransigente, su velocidad superaba los 150 km por hora. La tripulación rusa no notó nada. El sistema de radar pudo... Estaba activo, pero no podía asignar correctamente un objetivo que volara tan bajo. Luego el impacto. 3:31:25 segundos. Una explosión brillante en el mástil principal. Chispas, ondas de presión, metralla e inmediatamente un fallo del sistema. La antena fue arrancada de su anclaje. Los sistemas de respaldo no pudieron activarse a tiempo. Segundos después, reinaba el caos en el puente del barco. Un oficial de la flota del Mar Negro rusa, que habló de forma anónima con la BBC, dijo: «Fue como si el barco de repente se quedara ciego y sordo. Las pantallas se volvieron negras. Ni radar, ni comunicación interna. Incluso los sistemas de control de temperatura fallaron. Pero este fue solo el primer golpe». Mientras la tripulación intentaba frenéticamente evaluar la situación y tomar contramedidas, el segundo dron ya se dirigía a su objetivo. El compartimento de misiles en el centro de la cubierta. ¿Qué quedaría segundos después si un explosivo impactara exactamente en un compartimento de misiles abierto, con 8 misiles Caliber ya cargados? El segundo golpe, que ocurrió solo 6 segundos después de la primera explosión, fue el verdadero punto de inflexión de esta operación. Mientras el radar del Bayern M ardía en llamas y el barco se encontraba en un estado de completa desorientación, Huitplata, el segundo dron, se acercaba por estribor a una velocidad de más de 150 km por hora, apenas a 2 metros sobre la superficie del agua. El objetivo era el área de lanzamiento de misiles, más precisamente, la bahía de lanzamiento número 3. Según la inteligencia de las fuerzas ucranianas, esta escotilla estaba ligeramente abierta, una señal inequívoca de que uno de los misiles Caliber ya estaba en proceso de carga o lanzamiento. En este segundo, el barco no solo era vulnerable, sino altamente explosivo. Los expertos en armamento, citados por Defense News, confirman que el impacto en una escotilla de lanzamiento activada significa más que un simple daño estructural. Pone en marcha una reacción en cadena incontrolable que paraliza secciones enteras del barco. De hecho, el impacto del dron liberó una bola de fuego que se extendió por la cubierta central. Humo negro se elevó verticalmente hacia el cielo. La bahía de lanzamiento fue destrozada. Las placas de acero se doblaron. Los escombros llovieron al mar. Lo que siguió fue el intento de pánico de la tripulación rusa de contener el infierno. Los sistemas automáticos de extinción de incendios se activaron, las válvulas de dióxido de carbono se abrieron, el gas extintor envolvió la cubierta, pero ya era demasiado tarde. Los módulos de control para el control de misiles se quemaron por completo. Las bahías de lanzamiento adyacentes se sobrecalentaron. Los expertos hablan en estos casos de inestabilidad secundaria, un estado en el que incluso los componentes no directamente afectados fallan. Pero lo que hace que este ataque sea tan notable no es solo la destrucción física, sino la precisión y el momento. Según un análisis del IERA, ambos drones fueron lanzados con una ventana de tiempo de exactamente 40 segundos. Esto demuestra que no fue un ataque casual arriesgado, sino un doble ataque finamente coordinado con disciplina militar, protocolo y sofisticación táctica. La reacción del Moskva fue la reacción de cualquier barco ha sido bombardeado.
En cuestión de minutos, partes de la flota del Mar Negro fueron alertadas, incluyendo 2 patrulleras de la clase Svetliak. Al mismo tiempo, se envió un remolcador para llevar el barco dañado de vuelta a la base de Sebastopol. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, esto no se logró hasta la tarde del mismo día. El Baibuyen M perdió no solo su capacidad de ataque, sino también su capacidad operativa indefinidamente. Sin embargo, lo que es aún más consecuente, el efecto psicológico en la Armada rusa. Tembriuk, considerado hasta ahora un refugio seguro en el mar interior de Azov, ahora estaba comprometido. El mensaje era claro: ningún lugar es inexpugnable. Como explicó el analista militar británico Charles Dunning a The Guardian, la pérdida del Baibuyen M es menos una catástrofe aislada que una llamada de atención para todo el liderazgo naval ruso. La guerra asimétrica ya no es un fenómeno marginal, es la nueva norma. Pero ¿podría este ataque no solo poner en peligro la seguridad operativa de los buques rusos, sino también tener amplias implicaciones para las estrategias de la OTAN en el Mar Negro? Lo que sucedió a bordo del Baibuyen M en el minuto posterior al doble ataque desafía cualquier orden de batalla clásico. La tripulación rusa, en parte todavía medio dormida después de la misión Caliber, se vio sumergida en un infierno de fuego, humo y desorientación de pánico. En 10 segundos, una plataforma de ataque afilada se había convertido en una mole de acero inoperable. Como se desprende de un informe de situación interno que se filtró al Kiev Independent, una esquirla de la antena explotada impactó directamente en el pecho izquierdo de un oficial de la unidad de observación de radar. La sala de control se inundó en segundos de partículas de suciedad, gases de humo y residuos metálicos. El sistema de enfriamiento colapsó. La temperatura en el centro de comando subió a más de 50 grados centígrados. El aire se volvió irrespirable. Particularmente dramático, el Pantsir S-1, el sistema de defensa de corto alcance más importante del Baibuyen M, permaneció sin usar a pesar de la amenaza activa. Según J Defense Weekly, el sistema tenía un alcance de detección de hasta 6 kilómetros, pero sin un radar que funcionara y sin la activación manual por parte del personal de mando, permaneció ciego e inactivo. El panel de control central ya había sido destruido en el primer impacto. Incluso el control auxiliar en la cubierta inferior había quedado fuera de servicio debido al desarrollo de calor. Por parte rusa, se intentó recuperar el control del barco. Los informes sobre una interferencia electrónica se transmitieron inmediatamente a Novorossiysk. Pero como informó Deutsche Welle, tardaron más de 12 minutos en obtener una respuesta de la base naval, demasiado tarde para salvar al Baibuyen M. En ese momento, el barco ya había desarrollado una escora preocupante, alrededor de 5 grados a estribor, una señal segura de entrada de agua o fallo estructural en la sección media del casco. El resto de la tripulación luchaba ahora desesperadamente contra la propagación del fuego a los almacenes de municiones. Un segundo golpe, posiblemente por una detonación de los misiles Caliber, podría haber destruido completamente el barco. Solo gracias a la robusta seguridad a bordo y al apagado temprano del sistema eléctrico principal se pudo evitar lo peor. Pero aunque el Baibuyen M se hundió, su capacidad de combate quedó garantizada. Se ordenó un regreso inmediato a Sebastopol, acompañado de un remolcador y 2 barcos de escolta. En los círculos militares rusos, el evento se ocultó inicialmente. Solo 24 horas después, el Ministerio de Defensa admitió indirectamente que una base naval segura había sido atacada inesperadamente, sin nombrar el barco. Para Kiev, sin embargo, el ataque fue un éxito total. Según Reuters, el liderazgo militar ucraniano publicó material de video de los drones FPV pocas horas después del ataque, que demostraba el impacto preciso en el domo del radar y la sección de misiles. Las grabaciones se volvieron virales en todo el mundo, y no solo cuestionaron la capacidad de ataque de la flota del Mar Negro rusa, sino también su capacidad para protegerse de las amenazas asimétricas. Pero si incluso una fortaleza considerada inexpugnable como Tembriuk es vulnerable, ¿qué consecuencias tiene esto para otras bases navales estratégicas en la región? ¿Y cómo reaccionan las fuerzas rusas a esta nueva realidad? La pérdida del Bayern M fue más que un simple revés táctico. Fue un profundo cambio estratégico en el patrón de operaciones ruso en el mar de Azov. Desde el comienzo de la invasión, Moscú había considerado el mar interior como su propia zona de alta seguridad. La región era ideal para el despliegue de pequeños y ágiles buques de guerra como el Bayern M, ya que las unidades más grandes de la OTAN no podían penetrar debido a cuellos de botella geográficos. Ucrania apenas tenía presencia naval, hasta ahora. Según la evaluación de los expertos militares del Naval World College Review,
La pérdida de un portamisiles Caliber operativo en esta zona es particularmente grave, porque los misiles Caliber habían sido considerados hasta ahora la columna vertebral estratégica para ataques profundos contra centros energéticos ucranianos, nudos ferroviarios o centros logísticos mucho más allá de la línea del frente, hasta Lviv. Pero ahora, con un uso mínimo de recursos, un par de drones FPV, cada uno con un valor inferior a $2.000, había eliminado una plataforma cuya carga de ataque superaba los varios millones de dólares. Ucrania demostró una vez más que la guerra asimétrica no se limita a tácticas de guerrilla, sino que también puede utilizar tecnología moderna de alta precisión contra infraestructuras vulnerables. Los analistas occidentales, entre ellos el brigadier general Edwin Wallace de Defense News, ven en este ataque un posible punto de inflexión, Shift Point Event, una acción militar que cambia fundamentalmente el comportamiento de ambas partes. Rusia se verá obligada a reposicionar sus flotas del Mar Negro y Azov, a asegurar los puertos de manera diferente y a espaciar temporalmente los despliegues de Caliber. Para la OTAN, a su vez, esta es una lección, porque como ya quedó claro en 2024, durante los ataques a las plataformas petrolíferas de Crimea, los objetivos marítimos están masivamente amenazados por las operaciones de drones, especialmente en aguas con libertad de movimiento limitada. El almirante estadounidense Jeffrey Hayden enfatizó a la BBC que las lecciones de Temryuk también se aplicarán en el estrecho de Taiwán o en el Solo Golfo. 7 minutos antes del impacto, el barco se encontraba en la periferia exterior de la zona de defensa. Los soldados revelaron los 2 drones, activaron sus sistemas de navegación autónoma, desbloquearon los seguros y se colocaron en posición de lanzamiento. Uno de los drones, nombre en clave Chrome, fue programado para destruir directamente el domo del radar. El otro, Bit Plata, que significa venganza en alemán, apuntaba al lanzador de misiles vertical en el centro de la cubierta del barco. El objetivo era claro, eliminar los ojos y el corazón del buque de guerra en un doble ataque. Pero ¿por qué el Bayern M era de una importancia tan central para la estrategia rusa en la región de Azov y qué desencadenaría su pérdida? La elección del puerto de Temryuk para la recarga del Bayern era estratégicamente comprensible desde el punto de vista ruso. El puerto interior se encuentra a más de 100 kilómetros de la línea del frente, enclavado en el mar de Azov, controlado por Rusia, rodeado de su propia vigilancia aérea y marítima. Para el Kremlin, Temryuk era considerada una fortaleza inexpugnable hasta hace unos días, un refugio seguro para el mantenimiento, el reabastecimiento y la peligrosa recarga de los temidos misiles de crucero Caliber. Pero precisamente, esta sensación de seguridad se convirtió en su perdición. Según Reuters, edición del 29 de agosto de 2025, el Bayern M había participado apenas 2 días antes en un ataque contra la infraestructura energética en la región de Poltava. 2 subestaciones ucranianas habían sido destruidas. Para el liderazgo ucraniano, estaba claro que este barco volvería a atacar pronto. Pero esta vez decidieron no esperar. Ya en junio, la inteligencia de defensa de Ucrania había preparado varias operaciones marítimas para atacar precisamente este tipo de objetivos. Los barcos furtivos, equipados con drones FPV, eran el arma central. Sin embargo, la operación en el caso del Bayern M fue particularmente delicada, ya que según Lord James Defense Weekly, el puerto de Temryuk estaba protegido adicionalmente por un sistema de interferencia móvil que perturbaba las señales GPS, por lo que los drones dependían exclusivamente de sistemas de navegación inercial y sensores infrarrojos. Entre las 3:27 y las 3:30, ambos drones se movieron a alta velocidad y a una altitud de vuelo extremadamente baja sobre el agua oscura. La distancia a la superficie del agua era de poco más de 2 metros, demasiado poco para ser detectados de forma fiable por los radares. Uno de los drones fue monitoreado remotamente por el Comando Especial GEU desde un búnker cerca de Zaporizhia. Ahí, un operador miraba fijamente una pantalla FPV en blanco y negro en completa oscuridad. Lo que veía no dejaba lugar a errores. El domo del radar iluminado del Bayern M a solo segundos de distancia. El primer dron, ROM, fue programado para impactar directamente el mástil de antena central, responsable de toda la sensorización del barco. Su trayectoria de vuelo era intransigente, su velocidad superaba los 150 km por hora. La tripulación rusa no notó nada. El sistema de radar pudo siendo influenciada por las redes de innovación. Lo que hace que este desarrollo sea tan explosivo es que es exportable. Cualquier nación con acceso a electrónica básica, impresoras 3D y un mínimo de comprensión táctica puede recrear estos sistemas. El Pentágono ya advirtió en abril de 2025 sobre la proliferación de la guerra naval asimétrica a través de sistemas UAV modulares.
especialmente en zonas de tensión como el Mar de China Meridional o el Estrecho de Hormuz. Mientras tanto, el Jazeera informa que Irán también está aumentando su flota de drones marítimos en respuesta a los bloqueos navales occidentales. Y en el lejano oriente, Taiwán y Japón experimentan con sus propios drones de bajo presupuesto para la defensa contra las operaciones de desembarco chinas. Las lecciones del Mar Negro están teniendo repercusión internacional. Para Rusia, esto significa que cualquier corredor marítimo está potencialmente en peligro. Ya sean buques de suministro, de reconocimiento o incluso plataformas con armas nucleares, el estado de protección ya no está garantizado. Y para la OTAN, ahora significa que las contramedidas deben adaptarse. Un barco Aegis de $200 millones no es inmune a un dron de $2.000 si se usa correctamente. Ucrania lo ha entendido. Como dijo un oficial de inteligencia militar de JUR a Reuters, no necesitamos poder naval, solo necesitamos el momento adecuado y la brecha adecuada. Pero la pregunta sigue siendo, ¿se verá obligada Moscú a reescribir toda su estrategia en el Mar Negro? ¿Y cómo podría afectar este cambio al equilibrio global en el ámbito marítimo, desde el Báltico hasta el Océano Índico? El doble ataque nocturno al buque de guerra ruso Bayuan M en el puerto seguro de Temriuk no solo representó un éxito táctico para Ucrania, sino que sacudía toda la estrategia de la Armada rusa en el mar de Azov. Con 2 drones FPV valorados en unos pocos miles de euros, las fuerzas especiales ucranianas lograron dejar casi fuera de combate un buque misilero caliber ultramoderno, equipado con tecnología de millones de dólares. El ataque fue perfectamente coordinado, técnicamente sofisticado y explotó con precisión las debilidades de los sistemas de defensa rusos. Al destruir deliberadamente el radar y la sección de misiles, el Bayuan M perdió su papel central como factor clave para los ataques de largo alcance en el interior de Ucrania. El daño psicológico fue enorme. Rusia ya no puede confiar en la seguridad de sus bases navales traseras. Para la OTAN, este ataque proporciona valiosas lecciones sobre la guerra naval asimétrica moderna, cuya relevancia se extiende mucho más allá del Mar Negro. Expertos de Reuters, DigiDefense News y Janes coinciden en que esta no es una acción aislada, sino parte de una nueva doctrina de guerra, pequeña, barata, precisa y mortal. Ucrania ha demostrado que incluso con recursos limitados es posible un cambio de paradigma técnico y estratégico. Un mensaje que ha llegado no solo a Moscú, sino también a Washington, Bruselas, Teherán y Pekín. ¿Pero qué significa esto para el futuro de la guerra naval en el siglo XXI? ¿Siguen siendo relevantes las formaciones clásicas de flotas ante esta nueva amenaza? ¿O acaba de comenzar la era de los minidrones contra los maxibuques?